Vamos ahora con el siguiente tema, que es de máquinas simples. Las máquinas simples son dispositivos sencillos que permiten desempeñar ciertos tipos de tareas realizando un menor esfuerzo. En estas máquinas se aprovechan las fuerzas motrices para vencer las fuerzas de resistencia. La palanca, la polea, el plano inclinado y el torno son ejemplos de máquinas simples. Con frecuencia, las máquinas simples dan una ventaja definitiva al hacer el trabajo mediante la multiplicación de las fuerzas. Esto se expresa en términos de ventaja mecánica, que es el factor o magnitud de la multiplicación de la fuerza, es decir, del incremento de la fuerza. Entonces, existe la ventaja mecánica real, que se puede representar a través de las letras VMR y se define como el cociente de la fuerza de salida, Fs, entre la fuerza de entrada, Fe. Matemáticamente, esta relación se expresa como sigue: VMR es igual a Fs dividido Fe, en donde VMR es ventaja mecánica real, Fs es la fuerza de salida y Fe es la fuerza de entrada. En una máquina simple, en ausencia de fuerzas disipativas, es decir, en donde no van a existir fuerzas bajo cuya acción se pierde energía mecánica, el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. En esta situación ideal, se prefiere hablar de ventaja mecánica ideal, que se representa con VMI. La ventaja mecánica ideal se calcula mediante la siguiente ecuación: VMI es igual a DE dividido DS, en donde VMI es ventaja mecánica ideal, DE es la distancia recorrida por la fuerza de entrada y DS es la distancia recorrida por la fuerza de salida. Ahora, aquí cabe aclarar que en este caso se habla de una situación ideal, y en una situación ideal será aquella en la que la fuerza de entrada va a ser exactamente igual a la fuerza de salida. ¿Por qué? Porque no va a existir ninguna pérdida de energía mecánica, debido a que en una situación ideal no existen fuerzas disipativas, es decir, fuerzas en las que se va a perder energía mecánica. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como situación ideal, y en una situación ideal el trabajo de entrada siempre va a ser exactamente igual al trabajo de salida. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que existen dos tipos de ventaja mecánica. Está la ventaja mecánica real y la ventaja mecánica ideal. Ahora, dice, tanto la ventaja mecánica real como la ventaja mecánica ideal son magnitudes adimensionales. Esto significa que no poseen dimensiones. Es como los coeficientes, por ejemplo, el coeficiente de fricción, que no posee una dimensión. Únicamente obtendremos cantidades o valores numéricos que nos van a representar el nivel de ventaja mecánica, ya sea real o ideal, pero que no poseen una dimensión como tal. Ahora, la eficiencia de una máquina está estrechamente relacionada con su ventaja mecánica real y su ventaja mecánica ideal, de manera que se expresa por: la eficiencia se puede calcular dividiendo la ventaja mecánica real entre la ventaja mecánica ideal. Entonces, así podremos obtener la eficiencia de una máquina. Recordemos que la eficiencia también se puede calcular como el trabajo de salida dividido entre el trabajo de entrada. Esto recordemos que aprendimos anteriormente que la eficiencia puede ser igual al trabajo de salida dividido entre el trabajo de entrada. Y hay que recordar que el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento que se está realizando sobre cierto cuerpo. Entonces, en este caso, si la eficiencia sabemos que es igual al trabajo de salida dividido entre el trabajo de entrada, y el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, en este caso la eficiencia también se podrá calcular mediante la siguiente ecuación, que nos dice, como es trabajo de salida y el trabajo es fuerza por distancia o desplazamiento, entonces en este caso será la fuerza de salida por la distancia recorrida por la fuerza de salida, y dividido entre el trabajo de entrada. Recordemos que trabajo es fuerza por distancia, entonces será la fuerza de entrada multiplicada por la distancia recorrida por esa fuerza de entrada. Entonces, esta ecuación también es útil para poder determinar la eficiencia de una máquina. ¿De acuerdo? Entonces, acá, de acuerdo a las variables que tenemos, la E es la eficiencia, VMR es ventaja mecánica real, VMI es la ventaja mecánica ideal. Y también se puede calcular, como dije, a través de esta ecuación.
Pero vamos a resolver algunos ejemplos para que puedan irse relacionando con las ecuaciones. El ejemplo número 1 dice: un técnico desea diseñar una máquina cuya distancia de entrada sea de 12 centímetros y su distancia de salida o aprovechada sea de 4 centímetros. Inciso A: ¿cuál es su VMI? Es decir, ¿cuál es su ventaja mecánica ideal? E inciso B: si la fuerza de entrada o aplicada es 200 newtons, pregunta ¿cuál es la fuerza de salida? Dentro de los datos que tenemos tendríamos que anotar la distancia de entrada, que es de 12 centímetros, la distancia de salida, que es de 4 centímetros, la fuerza de entrada, que es de 200 newtons, y nos pregunta en el inciso B la fuerza de salida y en el inciso A la ventaja mecánica ideal. Recordemos que la ventaja mecánica ideal se obtiene de dividir la distancia de entrada entre la distancia de salida, y como tenemos esos datos, entonces podremos determinar la ventaja mecánica ideal. Por lo tanto, la ventaja mecánica ideal es igual a distancia de entrada, que es 12 centímetros, entre distancia de salida, que es 4 centímetros. En este caso nos damos cuenta de que tenemos centímetros en el numerador y centímetros en el denominador, por lo que simplificamos los centímetros y hacemos la división. 12 dividido 4 nos da un resultado de 3, y este 3 representa entonces a la ventaja mecánica ideal. Como nos damos cuenta, es un número que carece de dimensiones. Entonces les decía o explicaba anteriormente que se va a obtener un número que es una magnitud adimensional porque no posee dimensiones. Ahora, para poder resolver el inciso B, tenemos que recordar que en una situación ideal el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. Eso matemáticamente se representa de la manera siguiente: trabajo de entrada, o TE, es igual al trabajo de salida, o TS. Recordemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, y en este caso el trabajo de entrada sería fuerza de entrada por distancia de entrada, va a ser igual entonces al trabajo de salida, que se representa como fuerza de salida por distancia de salida. A partir de esta ecuación vamos a determinar entonces la fuerza de salida que requieren en el inciso B. Sustituimos. La fuerza de entrada es de 200 newtons, la distancia recorrida por la fuerza de entrada es de 12 centímetros, y eso será igual a la fuerza de salida, que no la conocemos, es lo que nos están solicitando determinar, multiplicado por la distancia de salida, que sí la tenemos, es 4 centímetros. En este caso, lo que tendremos que hacer será un despeje y despejaremos la fuerza de salida para poder determinar su valor. Por lo tanto, los 4 centímetros que en este caso están multiplicando, del otro lado se trasladarían a dividir. Por lo tanto, nos quedaría que la fuerza de salida es igual a 200 newtons por 12 centímetros dividido 4 centímetros. Si realizamos esa operación en la calculadora, sería de la manera siguiente: 200 multiplicado por 12, presionamos igual, dividido 4. En este caso obtendremos un resultado de 600 newtons, porque si nos damos cuenta los centímetros se simplifican y lo único que nos va a quedar entonces es newtons, y nos tiene que quedar la respuesta en newtons porque lo que nos solicitaban era una fuerza de salida. Entonces esta es la manera de solucionar este problema. Vamos con el ejemplo número 2. Dice: una máquina sin fricción levanta una carga de 400 newtons hasta una altura de 10 pies. La fuerza de entrada se mueve a lo largo de una distancia de 300 pies. Pregunta: ¿cuál es la ventaja mecánica ideal de la máquina? Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es la magnitud de la fuerza de entrada? En este caso, los datos que tenemos son la distancia de entrada, que es 300 pies, la distancia de salida, que es de 10 pies, la fuerza de salida, que es de 400 newtons, y nos están pidiendo determinar en primer lugar la ventaja mecánica ideal. Entonces, recordemos que la ventaja mecánica ideal es distancia de entrada entre distancia de salida. Por lo tanto, sería la distancia de entrada, que es 300 pies, dividido entre la distancia de salida, que es 10 pies. En este caso nos damos cuenta que vamos a simplificar los pies porque tenemos pies en el numerador y pies en el denominador. 300 dividido 10 nos da un resultado de 30, y esa sería la ventaja mecánica ideal de esa máquina. Ahora tenemos que determinar cuál es la magnitud de la fuerza de entrada. Recordemos que el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida, y eso se representa de esta manera. Lo que nos piden determinar es la fuerza de entrada, por lo tanto hay que despejar FE. De manera que DE, que está multiplicando, del otro lado se traslada a dividir. Entonces, tenemos que despejar, sería de la manera siguiente: fuerza de entrada es igual a fuerza de salida por distancia de salida dividido entre la distancia de entrada. Si sustituimos, nos quedaría de la manera siguiente: la fuerza de entrada es igual a
fuerza de salida, que es de 400 newtons, por distancia de salida, que es 10 pies, dividido entre la distancia de entrada, que es 300 pies. Simplificamos los pies y vamos a multiplicar 400 por 10 dividido 300. Eso nos da un resultado de 6.67 newtons y esa entonces sería la fuerza de entrada. Ahora, vamos con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 dice, una máquina tiene una ventaja mecánica real de 3. Si la fuerza de entrada es de 10 newtons, pregunta, ¿cuál será el valor de la fuerza de salida? Entre los datos tendríamos que colocar lo siguiente. Nos está dando la ventaja mecánica real, que es de 3. La fuerza de entrada, que es de 10 newtons, y nos está preguntando la fuerza de salida. Recordemos que la ventaja mecánica real es igual a la fuerza de salida dividido entre la fuerza de entrada. Entonces, como queremos saber la fuerza de salida, tendríamos que despejar entonces en nuestra ecuación Fs. Por lo tanto, la fuerza de entrada que está dividiendo del otro lado se trasladaría a multiplicar, quedándonos entonces ventaja mecánica real por fuerza de entrada es igual a la fuerza de salida. Y a partir de esta ecuación vamos a determinar entonces nuestra fuerza de salida, que sería así: la ventaja mecánica real, que equivale a 3, por la fuerza de entrada, que equivale a 10 newtons. 3 por 10 nos da 30 y en este caso únicamente teníamos newtons, por lo tanto la respuesta nos va a quedar de 30 newtons y esa sería nuestra fuerza de salida. Vamos ahora con el ejemplo número 4. Dice, si una máquina tiene una ventaja mecánica ideal de 2 y la distancia recorrida por la fuerza de entrada es de 0.6 metros, pregunta, ¿cuál será la distancia recorrida por la fuerza de salida? Entre los datos tendríamos que colocar la ventaja mecánica ideal, que es de 2, la distancia de entrada, que es de 0.6 metros, y nos están preguntando la distancia de salida. En este caso, recordemos que la ventaja mecánica ideal es distancia de entrada entre distancia de salida. Como nos está pidiendo la distancia de salida, entonces tendríamos que despejar de esta ecuación, tendríamos que despejar de S, que es la que representa a la distancia de salida. Por lo tanto, en este caso, pues tendríamos que trasladar la distancia de salida primeramente a, está dividiendo, del otro lado a multiplicar con la ventaja mecánica ideal, y ya teniéndolo de esta manera, entonces vamos a seguir despejando de S. Por lo tanto, la ventaja mecánica ideal que está multiplicando del otro lado se traslada a dividir, quedando de la manera siguiente: distancia de salida es igual a la distancia de entrada dividido entre la ventaja mecánica ideal. La distancia de entrada equivale a 0.6 metros y la ventaja mecánica ideal equivale a 2. Si realizamos esa división, 0.6 metros entre 2 nos queda un resultado de 0.30 metros y por lo tanto esta sería nuestra distancia de salida. Vamos ahora con el ejemplo número 5. Dice, si una máquina tiene una ventaja mecánica real de 2 y una ventaja mecánica ideal de 8, ¿cuál es la eficiencia? Entonces, los datos que tenemos son ventaja mecánica real de 2 y ventaja mecánica ideal de 8. La eficiencia, recordemos que se calcula mediante la división de la ventaja mecánica real entre la ventaja mecánica ideal. Por lo tanto, eficiencia será en este caso a 2 dividido 8, que si hacemos esa división nos queda un resultado de 0.25 y este sería el valor de la eficiencia. Si quisiéramos saber un porcentaje de eficiencia, entonces tendríamos que multiplicar 0.25 por 100, quedando un 25% de eficiencia. Esto sería representando la eficiencia únicamente en un valor numérico y acá estaría representada la eficiencia pero en porcentaje. Vamos con el ejemplo número 6. Dice, la eficiencia de una máquina simple es de 80% y un peso de 400 newtons se eleva a una altura de 2 milímetros. Si se quiere una fuerza de entrada de 20 newtons, pregunta, ¿qué distancia debe cubrir la fuerza de entrada? Entonces vamos a anotar los datos. Entre los datos tenemos la eficiencia, que nos la están dando en porcentaje, es del 80%, pero que para poder trabajar en la solución del problema vamos a tener que trabajar con la eficiencia pero en decimal. Recordemos que si tenemos un 80% de eficiencia, en decimal ese 80% estaría representado por un 0.80. Es prácticamente esto dividido 100, 80 dividido 100 nos da 0.80. Luego tenemos la fuerza de salida, que es de 400 newtons, y tenemos la distancia de salida, que es de 2 milímetros. Dice que si se quiere una fuerza de entrada de 20 newtons, entonces la fuerza de entrada es de 20 newtons. Pregunta, ¿qué distancia debe cubrir la fuerza de entrada? Es decir, nos está preguntando la distancia de entrada. Recordemos que la eficiencia también se puede calcular mediante la siguiente ecuación.
la fuerza de salida por la distancia de salida dividido entre la fuerza de entrada por la distancia de entrada. En este caso, sabiendo eso, nos está pidiendo la distancia de entrada, por lo tanto tenemos que despejar DE. En este caso, DE está dividiendo, por lo tanto del otro lado se trasladaría a multiplicar, quedando de la manera siguiente. La distancia de entrada por la eficiencia es igual a la fuerza de salida por la distancia de salida dividido entre la fuerza de entrada. Como el objetivo es despejar la distancia de entrada, entonces en este caso la eficiencia que está multiplicando del otro lado se traslada a dividir, quedando de la manera siguiente. Distancia de entrada es igual a fuerza de salida por distancia de salida dividido entre la fuerza de entrada multiplicado por la eficiencia. De esta manera entonces vamos a resolver y a determinar nuestra distancia de entrada, que sería fuerza de salida, que equivale a 400 newtons, por distancia de salida, que equivale a 2 milímetros, dividido la fuerza de entrada, que es 20 newtons, por la eficiencia, como dije, en decimal, que sería 0.80. Entonces, en este caso multiplicamos 400 por 2, que es lo que tenemos en el numerador, 400 por 2, entonces en este caso pues nos va a dar 800 dividido, abrimos paréntesis, el resultado de multiplicar 20 por 0.8, entonces ingresamos 20 por 0.8, acá sería 0.8, cerramos paréntesis, presionamos igual y nos queda un resultado de 50. En este caso nos damos cuenta que los newtons se simplifican y por lo tanto la respuesta de la distancia nos tendría que quedar en este caso en milímetros. Por lo tanto, la distancia de entrada es equivalente a 50 milímetros y esa es la manera de poder resolver este problema.